Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. As obedient children, do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance. Déjame otra vez. Let me read that again. Como hijos obedientes, As obedient children, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. If you address as Father the one who impartially judges according to the one's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. Amén. Pueden tomar sus Amen. asientos, hermanos. You may be seated. Gloria a Dios. Glory be to God. Santo Dios. Praise the Lord Jesus. Santo Dios. Glory be to God. Hallelujah. Unas semanas atrás A few weeks ago, pasamos por un MRI espiritual, we went through a spiritual MRI donde hicimos un contraste con la santidad de Dios. where we did a contrast with the holiness of God. Y hemos podido ver una imagen más detallada, And we have been able to see a more detailed image, una imagen más definida a more defined de image quién es Dios of who God is y quién somos nosotros, and who we are, y para ayudarnos a hacer un diagnóstico espiritual, and to be able to come up with a spiritual diagnosis, para así cambiar las cosas que necesitamos cambiar. to be able to change the things that we need to change. La semana pasada Last week, vimos que Dios no quiere ser tratado como cualquier cosa. we saw that God does not want to be treated like anything. Dios nos dice que los que se acercan a Él God says that those who want to come near Him, deben acercarse tratándolo como Él es santo. they need to come to Him as holy Y that He vimos is. la semana pasada And we saw last week que Dios es amor, that God is love, pero que también es fuego consumidor. but that God is also a consuming fire. Muchos no entienden que Dios es santo And many don't understand that God is y holy. que por naturaleza Dios tiene que rechazar todo lo que no es santo. And that by nature God needs to reject anything that is not holy. Y no entienden que Dios es justo, And they do not understand that God is just. que por naturaleza eventualmente Él tiene que hacer justicia. And that by nature He needs to make justice. Si Dios no hace justicia, If God does not make justice, Dios no es justo. then God is not a Y God si of Dios justice. recibe y acepta lo que no es santo, And if God receives anything that is not holy, Dios deja de ser santo. then God would stop being holy. Hay que entender que eventualmente We need to understand that eventually Dios, la ira de Dios tiene que caer the wrath of God will need to fall sobre todo aquel que ha ofendido la santidad de Dios. over all of those who have offended the holiness of God. Hoy quiero que entendamos el llamado a santidad que Dios le hace a su iglesia. Today I want us to understand the calling that God is making to His church to be holy. La iglesia del Señor tiene que entender The church of God needs to understand que el Dios que es santo that the God who is holy ha hecho un llamado has made a calling. para que los que son verdaderamente sus hijos So for those who are truly His children también sean santos como Él es santo. will also be holy as He is holy. Pero primero tenemos que definir lo que significa
cuando la Biblia llama a Dios santo? But first we need to define how, when the Bible says that God is holy, what it means. Según el significado bíblico, According to the biblical meaning, la palabra santo tiene dos definiciones. the word holy has two definitions. Dos definiciones. Two definitions. El primer significado de la palabra santo, The first meaning of the word holy, muchos ya la conocen. many already know it. Significa pureza moral. It means moral purity. Cuando decimos que Dios es santo, When we say that God is holy, estamos diciendo que Dios es moralmente perfecto y puro. we are saying that God is morally pure and perfect. Pero vemos que bíblicamente But we see that biblically, hay otra definición que se le añade. there's also another definition that is added. Santo no solamente significa pureza moral, Holy does not only mean moral purity, sino que santo significa but holy also means separado, separated, diferente different, o no común. or not common. Déjame decir otra vez. Let me say that again. Santo significa Holy means separado, separated, diferente different, o no común. or not common. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, When the Bible says that God is holy, se refiere a Dios separado, diferente a todo lo demás. it's referring to God being separated and different from all the other ones. Cuando la Biblia hace referencia a un monte santo, When God makes a reference to Holy Hill, a holy hill, está refiriéndose a un monte que ha sido separado, it's referring to a hill that has been separated, un monte diferente a todos los demás. a different hill from all the other ones. Cuando la Biblia habla de utensilios santos o sagrados que se usaban en el templo, When the Bible says about the utensils, sacred utensils that were used in the temple, se refiere a utensilios que han sido separados, it refers to utensils that have been separated, utensilios que son diferentes a todos los demás utensilios. utensils that are different to all the other ones. Cuando la Biblia llama a la iglesia santa, When the Bible calls the church holy, cuando la Biblia llama a los redimidos santos, when the Bible calls the redeemed ones holy, se refiere a un pueblo escogido y separado por Dios y para Dios. it's referring to a nation that has been separated for God and to God. Un pueblo que es completamente separado. A nation that is completely Un separated. pueblo que es completamente diferente a todos los demás People pueblos. who is completely different to all the other ones. Cuando Dios declara su iglesia santa, When God declares his church holy, Dios está diciendo este pueblo escogido, God is saying these people who have been chosen, este pueblo de sacerdotes reales, these people who are royal priests, este pueblo que es nación santa, these people who are holy nation, es completamente diferente a todos los demás pueblos. they are completely different to all the other nations. Es un pueblo separado por mí y para mí. It's a nation that has been separated for me and by Y me. por lo tanto su iglesia And therefore his church es especial, is special. es preciosa, It's precious. es diferente, It's different. es no común. It's not common. Cuando algo para Dios es santo, When something is holy to God, sagrado, sacred, separado, separated, diferente o no común, different or not common, cuando algo que es santo when something that is holy es profanado, is profane, significa que para Dios eso se trató como algo común. it means that to God that was something that was treated as common. Y cuando algo que es santo, And when something that is holy, separado, separated, diferente, different, precioso, precious, no común, not common, es tratado como cualquier cosa, is treated as any other thing, eso es una afrenta a la misma santidad de Dios. that is an affront, an insult to the holiness of Y God. por ende Dios es ofendido. And then God is offended. Hay que entender We need to que understand cuando algo es santo that when something is holy y es profanado, and it's profane, Dios se ofende. God is offended. Cuando algo que Él separó como algo diferente When God separated something that's different es tratado como algo normal, and it's treated as something como normal, algo común, like something common, Dios se ofende. God gets offended. Vimos unas semanas atrás We saw a few weeks ago, que los hijos de Aarón trataron al mismo Dios como algo común. we saw that the sons of Aaron treated God like something common.
Y Dios se ofendió de tal manera And God was offended in such a que way Dios los ejecutó en el mismo tabernáculo. that God executed them in the tabernacle. Y después le dio un recordatorio a su pueblo, And then he reminded his people, diciendo: yo dije que los que se acercan a mí tienen que tratarme como santo. he said, I have said that those who come near me need to treat me as Los holy. que se acercan a mí tienen que tratarme como separado de todo lo demás. Those who come near me need to treat me as separated from everyone Tienen else. que tratarme como algo They diferente. need to treat me as something Tienen que different. tratarme como algo no común. They need to treat me as something not common. En una ocasión In one occasion, hubieron unos impíos there were some que non-believers estuvieron celebrando una fiesta con borracheras. that were celebrating a feast and that were all drunk. Cuando decidieron usar utensilios santos, And when they decided to use holy utensils, utensilios que habían sido separados por Dios y para Dios, utensils that have been separated for God and to God, usaron esos utensilios para una fiesta pagana. they used those utensils for a non-Christian party. Y algo que era santo, And something that was holy, algo que era no común, something that was not common, fue tratado como cualquier cosa, it was treated as just any y other thing. Dios se ofendió. And God was La offended. Biblia nos dice en Daniel 5 del 2 al 5. The Bible says in Daniel chapter 5 verse 2 through 5. El rey Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. While he tasted the wine, Belshazzar gave orders to bring the gold and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines could drink out of them. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Then they brought the gold vessels that had been taken out of the temple, the house of God which was in Jerusalem, and the king and his nobles, his wives, and his concubines drank out of them. Empezaron a usar los utensilios que habían sido santos, separados para Dios, They started using the gold vessels that have been separated holy for God en su fiesta pagana. in their pagan feast. Y verso 4 dice: bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. And they drank the wine and praised the gods of gold and silver, of bronze, iron, wood, and stone. Algo que era santo Something that was holy se empezó a usar para adorar a ídolos. they started to use it to praise other idols. Y la santidad de Dios fue ofendida en aquel momento. And the holiness of God was offended in that moment. Y el próximo verso de Daniel 5 dice: And the next verse of Daniel chapter 5 says, en aquella misma hora, suddenly, en aquella misma hora, suddenly, aparecieron dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. La escritura decía: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. suddenly the fingers of a human hand emerged and began writing opposite the lampstand of the plastered on the wall of the king's palace. And the king saw the back of the hand that did the writing. Algo que era santo Something that was holy. fue usado, fue profanado, It was used, it was profane. fue usado como algo común. It was used as something common. Dios se ofendió God was offended. y ahora Dios envía la sentencia. And now God sends the sentence. Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Mene, mene, tekel, uparsi. Que significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Which means your reign has been numbered by God and it will end. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. You have been weighed on scale and found
not wanted. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Your kingdom has been divided and given to the Medos and Persians. Después que trataron algo que Dios había separado, After they had treated something that God had separated, algo que era diferente, something that was different, santo, holy, no común, not common, recibieron la sentencia de Dios. they received the sentence from Y esa God. misma noche el rey murió And that same night the king died. y su reino fue destruido. And his kingdom was destroyed. Vimos también que Usa trató algo que Dios había separado como algo común. We saw that Uzzah also treated something that God has separated as something common. Y Dios lo mató. And God killed her. Ananías y Zafira trataron a Dios como algo común. Ananias and Sapphira treated something as something common. Y Dios los mató. And God killed them. Las cosas de Dios no se tratan de cualquier manera. The things of God are not treated just in any way. Déjame repetirlo otra vez. Let me say that again. Las cosas de Dios no se tratan de cualquier manera. The things of God are not treated just in any way. El Dios que es santo The God who is holy se ofende gets offended cuando algo que Él separó when something that He has es separated, tratado como algo común. it is treated as something common. Glorias a Dios. Usted You ha sido declarado santo por Dios. have been declared holy by Y God. cuando usted se comporta And when you behave como lo normal en el mundo, the normal of the world, cuando usted se comporta when you behave como algo común, as something common, como algo que no es diferente, as something that's not different, la santidad de Dios es the ofendida. holiness of God is offended. Y cuando algo que Dios declara santo es profanado, And when something that God has called holy is profaned, Dios tiene el derecho de airarse. God has the right to get angry. Mi esposa tiene un set de platos que han sido separados. My wife have a set of dishes that have been separated. Un set de platos que son diferentes a todos los demás platos. That they're different from all the other ones. Un set de platos especiales. A set of plates that are special. Un set de platos que no son comunes. A set of plates that are not common. Ella separó a esos platos de los demás She separated those plates from the other ones. y los declaró diferentes para ocasiones especiales And she declared them different for special occasions. o para el uso que ella le quiere dar a esos platos. Or for the use that she wants to give to those plates. El momento que alguno de nosotros en casa At the moment that any of us at home tratemos a esos platos como algo común we try those plates as something common. y los usemos para comer cereal And we use them to eat o cereal. para cortar queso Or to cut cheese. o para algo que no es según el propósito de Or ella, for something that is not according to her purpose. ella tiene el derecho de ofenderse. She has the right to get offended. Ella tiene el derecho de airarse. She has the right to get angry. Su ira se va a manifestar Her wrath will manifest porque ella tiene derecho. because she has a right. Algo que ella separó como especial. Something that she separated as special. Algo que ella separó como diferente. Something that she separated as different. Algo que ella separó como no común. Something that she separated as not common. Es usado como cualquier cosa. It's used like any other Es thing. usado como un plato común y It corriente. is used as a normal plate. Usado como el resto de los platos. Used like the rest of the plate. Asimismo, la iglesia de Cristo es declarada santa. In the same way the church of God is declared La holy. iglesia de Cristo es declarada separada, The church of God is declared separated. diferente, Different. especial, Special. no común. Not common. No porque somos mejores. Not because we are better. No es porque somos mejores que los demás, It is not because we're better than anyone else. sino porque el toque de Dios nos ha hecho santos. But because the touch of God has made us holy. Es el toque de Dios que nos hace diferentes. It is the touch of God that makes us different. Es el toque de Dios que nos hace especial. It is the touch of God that makes us Es special. el toque de Dios que nos hace no común. It's the touch of God that makes us not Nos common. hace diferentes. It makes us different. Éramos comunes. We were common. Éramos igual a los demás. We were the same as everyone Hasta que else. Dios nos tocó con su Espíritu Santo. Until God touched us
mixed with His Holy y nos Spirit hizo y nos separó. and separated us. Santo Dios. Glory be to God. El teólogo R.C. Sproul dijo: The theologian R.C. Sproul said, cuando aquel que es diferente y separado de todo lo demás when that one who's different and separated from everyone else toca lo ordinario, touches the ordinary, lo ordinario se convierte en lo extraordinario. the ordinary becomes the extraordinary. Déjame decirlo otra Let me vez. say that again. Cuando Dios, When God, cuando aquel que es diferente y separado de todo lo demás, when that one who is different and separated from everyone else, en otra palabra, aquel que es santo, in other words, that one who is holy, cuando aquel que es santo when that one who is holy toca lo ordinario, touches the lo ordinary, ordinario se convierte en the extraordinario. ordinary becomes extraordinary. Lo común se convierte en no común. The common becomes not common. Se convierte en algo diferente. It becomes something different. Se convierte en algo separado. It becomes something separate. Cuando Dios te toca, When God touches cuando you, Dios te toca, when God touches you, usted se convierte en algo especial. you become something special. Glorias a Dios. Glory be to God. Por lo tanto, mis amados hermanos, Therefore, my brethren, si el toque de Dios, if the touch of God, si el toque de Dios if the touch of God te hace no común, makes you not common, entonces, ¿por qué insistimos en vivir vidas comunes? then why do we insist in living common lives? Si el toque de Dios If the touch of God te hace diferente, makes you different, entonces, ¿por qué insistimos then why do we insist en hablar como los demás, in speaking like everyone en else, actuar como los demás, and acting like everyone en else, pensar como los demás? and thinking like everyone else? Si el toque de Dios te hace separado, If the touch of God makes you ¿por qué separated, insistimos imitar al mundo las cosas que ofenden a Dios? why do we insist in imitating the world and the things that offend God? Insistimos en vivir vidas ordinarias, We insist in living ordinary lives, imitando al mundo imitating the y world, abrazando a nuestra naturaleza and pecaminosa, embracing our sinful nature, porque no hemos entendido because we have not el understood llamado a santidad que Dios le hace a su pueblo. the call for holiness that God is making to His people. No hemos entendido We have not understood que Dios nos hace un llamado, that God is giving us a calling, un llamado a ser santo, a call to be holy, un llamado a ser diferente, a call to be different, un llamado a ser separado, a call to be different, un separated, llamado a ser no común. a call to be not common. Y mi esperanza es And my hope is que desde hoy en adelante that from today forward, no solamente entendamos el llamado de santidad que Dios nos hace, we will just not understand the calling that God is making us, sino que podamos responder a ese llamado. but that we may respond to that calling. Glorias a Dios. Glory be to God. Amados, que cuando analicemos nuestras vidas Brethren, that when we analyze our lives y encontremos que estamos viviendo vidas ordinarias separadas de Dios, and that we find that we're living ordinary lives separated from en vez God, de separadas del mundo, estamos separados de Dios. instead of being separated from the world, we're separated from God. Que al final tengamos que decir: That at the end we will have to say, Dios, God, estoy cansado de vivir una vida ordinaria. I am tired of living an ordinary life. Yo quiero ser diferente. I want to be different. Yo quiero ser I separado. want to be separated. Yo quiero ser santo. I want to be holy. Yo quiero ser la persona extraordinaria que tú me llamas a ser. I want to be the extraordinary person that you call me to be. Aquella persona que tú me llamaste a ser That person that you call me to be. el día que me tocaste con tu Espíritu Santo. The day that you touch me with your Holy Spirit. En esta sección bíblica vemos al apóstol Pedro. In this biblical section, we see the Apostle Paul, Peter. Pedro está hablando. Peter is speaking. El contexto del capítulo The context of the chapter es de lo que debe ser la respuesta del cristiano is what the response should be of a Christian a la salvación que Dios le ha dado. to the salvation that God has given. Es similar a lo que el apóstol Pablo hace en Romanos 12. It is similar to what the
apostle did in Romans chapter 12. No sé si se acuerdan. I don't know if you remember. Después que el apóstol Pablo demuestra por 11 capítulos cómo Dios interviene en nuestra salvación. After the apostle Paul shows for 11 chapters all that God has done for our salvation. Cómo Dios nos salva a sus hijos. How God saves his people. Y entonces el apóstol Pablo empieza en Romanos 12 hablando de cuál debe ser nuestra respuesta al saber de todo lo que Dios ha hecho. Then the apostle Paul says what should be our answer after we've seen all that God has done. Pedro está haciendo lo mismo que el apóstol Pablo hizo en Romanos 12. Peter is doing the same thing that the apostle Paul did in Romans chapter 12. Hablando de cuál debe ser nuestra respuesta Speaking about what should be our answer al saber todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. after knowing all that God has done to save us. Amados, hay que entender que el regalo de la salvación, We need to understand, brethren, that the gift of el salvation, regalo de la salvación the gift of salvation demanda una respuesta de responsabilidad. demands an answer of responsibility. Jesús dijo en Lucas 12:48, Jesus said in Luke 12:48, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. but the one who did not know it and committed acts deserving of a beating will receive only a few Y blows. al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. From everyone who has been given much, much will be demanded. Imagínense Imagine que yo le doy al departamento de misiones that I give the Department of Missions $10,000 $10,000 para que ellos usen ese regalo en la misión. so they may use that gift for the mission. Ese regalo ahora requiere That gift now requires una respuesta responsable de parte del departamento. a responsible answer from that department. Ellos no pueden coger el regalo They cannot take the gift y usarlo como ellos quieran usarlo. and use it in the way that they want to use it. Ellos tienen una responsabilidad They have a responsibility de usar el regalo to use the gift con la intención de que se la fue dada. with the intention of what it was given. El regalo más grande The greatest gift que una persona puede recibir that a person can receive es la salvación del alma. is the salvation Por lo of the soul. tanto, Therefore, la gracia salvadora de Dios the saving grace of God requiere una respuesta responsable de todo cristiano. requires a responsible answer from all Déjame Christians. decirlo otra vez. Let me say that again. La gracia salvadora de Dios The saving grace of God requiere requires una respuesta responsable de parte de todo cristiano. a responsible answer from all Christians. Ahora tenemos que preguntar, Now we need to ask, ¿cuál debe ser la respuesta which should be the answer del cristiano of the Christian por haber recibido un regalo tan grande? for receiving such a great gift? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta What should be our answer por haber recibido una salvación tan inmensa? for receiving such a great big salvation? Debe ser, Señor, yo sé que tú me salvaste, Should it be, Lord, I know you saved me, pero yo voy a vivir como yo quiero vivir. but I'm going to live the way I want to live? ¿Será esa la respuesta que debemos darle a Dios? Should that be the answer that we should give God? Después de Dios darnos el regalo tan grande. After God has given us the greatest gift? Señor, yo sé que tú me salvaste, Lord, I know that you saved me, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. but I want to do what I want to do. ¿Será esa la respuesta apropiada? Should that be the appropriate answer? ¿Será esa la respuesta responsable? Should that be the responsible answer? Señor, yo sé que tú me salvaste, Lord, I know you saved me, pero el rey de mi vida o la reina de mi vida voy a ser yo. but the king or queen of my life is going to be me. ¿Será esa la respuesta responsable Should that de be un the cristiano? responsible answer of a Christian? No, mis amados. No, brother. Nuestra respuesta debe ser, Our answer should be, Señor, Lord,
como tú me salvaste, since you saved me, yo me voy a someter a ti. I am going to submit Yo myself te to voy you. a obedecer. I'm going to obey Yo you. voy a vivir I'm going to live como tú quieres que yo viva. how you want me to live. Yo voy a vivir separado. I'm going to live Yo voy a separated. vivir diferente. I'm going to live being Yo voy a different. ser santo. I'm going to be Yo holy. voy a vivir una vida que no es común. I am going to live a life that is not Una common. vida que no es ordinaria. A life that is not ordinary. Amado, si Dios nos salvó Brethren, if God y saved us, hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, and we have understood what God has done for us, entonces nuestro deseo debe ser then our desire should be reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. reflect the life of Christ in our lives. Santos a Dios. Glory be to God. Hallelujah. Que todo el mundo pueda ver que usted es diferente. That the world may be able to see that you are different. Que todo el mundo pueda ver That everyone will see que usted es especial. that you are special Porque ven a Cristo because they see Christ. en la manera que usted habla, In the way that you y speak, en la manera que usted se comporta, in the way that you y behave, en la manera que usted vive, in the way that you y en la live, manera que usted piensa. in the way that you think. Gloria a Dios. Al igual que el apóstol Pablo hace en Romanos 12, Just as the Apostle Paul did in Romans chapter 12, Pedro también enseña Peter also teaches que una de las respuestas del cristiano, that one of the answers from the Christian, al saber todo lo que Dios ha hecho por uno, understanding all that God has done for us, debe ser it should be vivir en santidad. to be as holy. Esa es una de las respuestas responsables de un cristiano This is one of the responsible answers from a Christian que ha entendido that have understood todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. everything that God has done to save us. Después de recibir un regalo tan grande, After receiving such a great gift, nosotros, el deseo de nosotros debe ser vivir en santidad. the desire of us should be to live as holy. Pedro dice en el verso 14, Peter says on verse 14, como hijos obedientes. as obedient children. Alguien diga obedientes. Someone say obedient. Como hijos obedientes. As obedient children, No os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance, Sino como aquel es santo, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. but like the Holy One who called you, be holy yourselves as also in all your behavior. En algunas de vuestra manera de vivir. In some of your way of living, En toda. in all. ¿Qué significa toda? What does it mean in all? Significa que yo puedo coger algo para mí. Does it mean that I can take something for myself? Yo puedo darle todo a Dios. Todo a Él. I can give everything to God. Pero yo voy a coger una área But there's an area that I'm going to de mi choose vida, of my life, de mi carácter, of my de character, mi comportamiento, of my de behavior, mi forma de hablar, of my way of de mi speaking, forma de pensar. of my way of Yo thinking. voy a coger un poquito para mí. I'm going to take a little bit for me. Sí, en esta área yo voy a hacer lo que yo quiero. In this area, I'm going to do what I want to do. En esa área yo voy a hacer lo que Dios quiere. But in this area, I'm going to do what God Pero, wants. pero yo no lo voy a rendir, yo no voy a rendírselo todo a Dios. But I'm not going to surrender it all to God. Y no entendemos And we don't understand que Dios lo quiere todo that God wants it all o Dios no lo quiere. or God doesn't want it at all. Dios lo quiere todo God wants all o Dios no lo quiere. or nothing. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. Le pido a los diáconos que no me dejen más nadie pasar, por favor, allá. Vamos a cogerlo pedacito por pedacito. We're
going to take this piece by piece. a ver qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo. And let's see what the Apostle Peter is saying. Verso 14. Verse 14. Como hijos obedientes. As obedient children. Como hijos obedientes. As obedient children. No os conforméis. Esa palabra suena familiar. Do not be conformed. This word sounds familiar. No os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. Puede ser hijo de obediencia You could be a children of o obedience puede ser hijo de desobediencia. or children of disobedience. Hijo de obediencia Children of obedience o hijo de desobediencia. or children of disobedience. Los hijos por lo general Children in general, tienden a imitar a sus padres. they tend to imitate their parents. Tienden a seguir el ejemplo de sus padres. They tend to follow the example of their parents. Sabemos quiénes son los hijos de Dios We know who the children of God porque are ellos imitan a su padre. because they imitate their father. Y también sabemos And we also know quiénes son los hijos de desobediencia. who are the children of disobedience. Porque los hijos de desobediencia también imitan a su padre. Because the children of disobedience also imitate their father. El problema es que no tienen el mismo padre. The problem is that they don't have the same Porque las father. acciones de ambas son contrarias. Because the actions of both are not the same. Santos a Dios, son opuestas. They're opposite from Y, each other. y los hijos de obediencia tienen un padre. And the sons of obedience have one Y father. los hijos de desobediencia tienen un padre diferente. And the sons of disobedience have a different father. En una ocasión Jesús le dice a los fariseos, In one occasion, Jesus tells the Pharisees, líderes religiosos, religious leaders, Jesús les dice en Juan 8:44, just tell them in John 8:44, Jesus said, ustedes son de vuestro padre el diablo. you are of your father the devil. ¿Por qué? Why? Él dice, Jesús les dice por qué. Jesus tell them why. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. And you want to do the desires of your father. Él fue homicida desde el principio He was a murderer from the y beginning no se ha mantenido en la verdad, and does not stand in the truth porque no hay verdad en él. because there is no truth in him. Cuando habla mentira, Whenever he tells a habla lie, de su propia naturaleza, he speaks from his own nature porque es mentiroso because he is a y liar padre de la mentira. and father of lies. Jesús demuestra Jesus que demonstrated uno puede ser religioso that we could be a religious y al person mismo tiempo and at the same time ser hijo del diablo. be a son of the devil. Porque las cosas que hacen Because the things that they do imitan a su padre el diablo. imitate their father, the devil. Sus acciones Their actions revelan reveal de quiénes son hijos. who children they are, whose children they are. ¿Qué revela tus acciones en tu vida? What is your actions revealing in your life? Tus acciones, Your actions, la vida que tú vives, the life that you're living, la manera que tú te comportas, the way that you behave, va a revelar de quién es tu it padre. is going to reveal who is your father. ¿Qué revela tu manera de vivir? What is your way of living revealing? ¿Qué revela tu matrimonio? What is your marriage revealing? ¿Qué revela tu manera de pensar? Or the way that you're thinking? ¿Qué revela tu manera de hablar? Or the way that you speak? ¿Qué revela tu forma de comportarse? What is revealing the way that you behave? Si nos metemos a tu computadora If we go into your computer y vemos el historial de lo que tú has, las sites que tú te has metido, and we see the history of the sites that you've gone through, ¿qué nos va a decir what is that going to say? el historial The history de tu internet? of your internet. ¿De quién va a revelar eso que es tu padre? Who is that going to reveal that it's your father? ¿Quién va a revelar esas cosas de quién usted es hijo? Who are those things that are going to reveal that you are a son of? Porque qué triste es
Because how sad it is estar años en la iglesia to be in church for years y todo este tiempo and all this time tu padre era el diablo y no Dios. your father was the devil and not God. Pablo dijo en Colosenses 3 del 5 al 7. Paul said in Colossians chapter 3 verse 5 through 7. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. Therefore, treat the parts of your earthly body as dead to sexual Considera immorality. tu cuerpo como muerto. Treat the parts of your earthly body as dead. ¿Muerto a qué? Dead to what? Muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. For it is because of these things that the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. And in them you also once walked Cuando vivían en ellas. when you were living in them. En otro tiempo. In another time, Ustedes también eran hijos de desobediencia. you were also sons of disobedience. Porque hacían las mismas cosas que ellos hacían. Because you were doing the same thing that they were doing. Pero como han sido separados But since you've been separated por Dios y para Dios, by God and for God, ahora vivimos como que tuviéramos nuestro cuerpo terrenal muerto al pecado. now we live as if we had our earthly body as dead to sin. En Efesios 2:3, In Ephesians chapter 2 verse Pablo 3, dice estas palabras: Paul says these words. entre los cuales también todos nosotros, Among them we too all of todos us, nosotros all of us, vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, previously lived in the lust of our flesh, haciendo la voluntad de la carne indulging the desires of the flesh y de los pensamientos, and of the mind, y éramos, and where, alguien dice éramos, say we were, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. and we were by nature children of wrath, just like them. Éramos comunes igual que los demás. We were common like everyone else. Merecíamos la muerte igual que los demás. We deserve death just like everyone else. Merecíamos el infierno igual que los demás. We deserve hell just like everyone else. Merecíamos que la ira de Dios descendiera sobre nosotros igual que los demás. We deserve the wrath of God to come upon us just like the rest of them. Merecíamos que Dios hiciera justicia And for God to do justice igual que los demás. just like the rest of them. Pero Dios mismo But God himself intervino en nuestra situación. intervened in our Nos situation tocó, and touched nos us separó para Él and separated us y from nos him hizo diferentes en Cristo. and made us different in Christ. Praise the Lord Jesus. Dios nos hizo diferentes. God made us different. Efesios 2 sigue diciendo: Ephesians chapter 2 continues saying, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. but God, being rich in mercy, because of his great love by which he loved us, even when we were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Él nos dio vida He gave us cuando life merecíamos la muerte. when we deserved death. Él obró en nuestros corazones He worked in our cuando hearts merecíamos la ira de Dios. when we deserved the wrath of Y God. después Pablo termina diciendo: por gracia sois salvos. And then Paul ends saying, by grace you have been saved. Entonces la pregunta que necesito hacer a la iglesia en este día: So then the question that I need to ask the church today ¿qué is, quieres ser? what
What do you want to be? ¿Quieres ser hijo de obediencia? Sons of ¿O obedience quieres ser hijo de desobediencia? or sons of disobedience? ¿Qué quieres ser? What do you want to be? Si quieres ser hijo de desobediencia, If you want to be sons of disobedience, entiende que understand tus acciones dicen that your actions say que Dios no es tu padre. that God is not your father. Ay, ay, ay. Help us, Lord. Y al final, And at the end, recibirás exactamente lo que te mereces. at the end you will receive exactly what you La deserve. ira de Dios The wrath of God, llevando a cabo su justicia sobre ti. working his justice on you. Hay que entender, mis amados, We need to understand, brother, que el cristiano se caracteriza por su obediencia a Dios. that the Christian is categorized by their obedience to God. Si Dios es tu padre, If God is your father, entonces el cristiano genuino, then the genuine el Christian, cristiano verdadero, the true Christian, se caracteriza por su obediencia a Dios. is categorized as their obedience to God. En otras palabras, In another word, como la obediencia a Dios es el patrón del cristiano, since the obedience towards God is the way that we should live, el resultado de nuestra obediencia the result of our obedience nos debe hacer responder al llamado que Dios hace a vivir en santidad. it should lead us to answer to the way that God wants us to live. Si el cristiano se caracteriza por su obediencia a Dios. If the Christian is categorized by their obedience to God, Cuando Dios dice, when God says, sed santo porque yo soy santo, be holy because I am holy, la respuesta natural de ese cristiano the natural answer of that Christian debe ser should be vivir en santidad. to live like holy. Si nuestro deseo es obedecer a Dios, If our desire is to obey God, nuestro deseo debe ser vivir en santidad. our desire should be to be as holy. Como hijos de obediencia. Our sons, as sons of Como obedience. hijos de obediencia. Sons of Nos obedience. sometemos a la palabra de Dios. We submit to the word of Y God. aborrecemos las cosas que Dios aborrece. And we reject the things that God rejects. Y amamos And we y love, recibimos and we y receive, practicamos and we practice las cosas que le agradan a The Dios. things that please God. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Why? Because He is our Heavenly Father. Vivimos en santidad, We live as holy, no como una forma not as a way de hacernos meritorios to del become favor de Dios. deservings of the favor of God, Vivimos en santidad, but we live as holy, no como una forma de hacernos meritorios de la gracia que Dios nos da, not as a way to be deservings of the mercy that God, the grace that God give us, sino que vivimos en santidad but we live as holy, como una expresión as an expression de nuestro amor of our love y de nuestro agradecimiento a Dios. and our gratitude to God. Por eso Jesús dijo, This is why Jesus said, si me amas, if you love me, ¿qué van a hacer? what are you going to do? Guarda mi palabra. You're going to guard my words. Si tú verdaderamente me amas, If you truly love me, haz lo que yo te digo que hagas. do what I ask you to do. Alguien dirá, Someone might say, pero pastor, no se puede obedecer a Dios siempre. but Pastor, we can't obey God always, all the time. No podemos ser holy, holy. We can't be santo, santo. Hay momentos que desobedecemos a Dios. There are times that when we are disobedient, No somos perfectos. we're not perfect. Y la verdad es que es verdad, And the truth is that it is true. no somos perfectos. We are not perfect. Hay momentos There are times que nos descuidamos. that we neglect ourselves Descuidamos nuestra vida espiritual. and we neglect our spiritual life. Dejamos que ciertas influencias externas We allow certain influence, o dejamos or we allow que la naturaleza pecaminosa interna our sinful nature, the internal, tome ventaja
de nuestra nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Our internal being take advantage of the new nature that we have received in Christ. Porque espiritualmente nos hemos descuidado. Because spiritually we have neglected ourselves. Así que aunque el cristiano se caracteriza por su obediencia a So Dios, even though the Christian is categorized by their obedience to God, entiende que hay veces que nos descuidamos understand that there are times when we neglect y ourselves. hacemos las cosas que no debemos de hacer. And we do the things that we shouldn't do. Por eso es que Pablo advierte a la iglesia en Efesios 5:1. This is why Paul gives a warning to the church in Ephesians 5:1. Ser imitadores de Dios como hijos. Be imitators of God as beloved children. Ser imitadores de Dios como hijos Be de Él. imitators of God as beloved children. Porque hay veces que nos descuidamos. Because there are times that we neglect Esa ourselves. exhortación tiene que venir. And this warning needs to come. Porque hay veces que rompemos el patrón de obediencia. Because there are times that we break the pattern of obedience. Esa exhortación tiene que venir. That warning needs to come. Porque hay veces Because there are que times empezamos a imitar al mundo that we start to imitate the y world. dejamos de imitar a Dios. And we stop imitating God. Y hay que saber que Dios es santo And we need to know that God is holy. y hace un llamado a santidad a todos sus hijos. And He's calling His sons, His children to be obedient. Y le voy a dar un consejo. And I'm going to give you an advice. Es un consejo de vida o muerte. And it's an advice of life or death. Si usted tiene una influencia If you have an influence que lo aleja de la obediencia a Dios, that it separates you from the obedience to God, mejor es it's better off que usted se aleje de esa influencia. that you separate yourself from that Si influence. esa influencia If that lo influence va a alejar is going to push you away de lo que debe ser tu obediencia a Dios, from what it should be your obedience to God, aléjate de esa influencia. separate yourself from that influence. Escucha ese consejo, Listen to this advice. porque ese consejo es de vida o muerte. Because this advice is from life or death. Si una influencia If an influence te va a llevar is going to take you a la desobediencia, to disobedience, a ser hijos de desobediencia, to be sons of a disobedience, ser hijos del diablo, or sons of the devil, mejor es it's better off que se aleje that de you esa separate yourself influencia. from that influence. Dios manda que el hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. God demands from the men to love their wives as Christ loved the church. Y si usted, hombre de Dios, And if you men of God tiene una influencia have an influence que impida que usted obedezca al mandato de Dios en tu vida, that is stopping you from being obedient to what God has called you to do, mejor es que te alejes de esa influencia. it's better off to stay away from that influence. Dios manda a la mujer God calls the women a respetar a su marido to respect their husband y hacerle bien a su marido. and to do good to her husband. Y mujer de Dios, And women of si God, usted tiene una influencia if you have an que influence la aleje de lo que debe ser la obediencia del mandato de Dios en tu vida, that is separating you from what it should be, being obedient to what God has called you to do, mejor es you're better off que te alejes de esa influencia. to separate yourself from that influence. Joven, Youth, si usted tiene una influencia if you have an influence que lo va a hacer deshonrar a sus padres that is going to make you dishonor your parents y alejarte de lo que Dios ha querido para con tu vida and stay away from what God has called you to do, y a despreciar el plan y el propósito de Dios en tu vida, and to reject the plan and purpose of God in your life, mejor es you're better off que te alejes for you to de separate esa influencia from that influence antes de que sea muy tarde. before it is too late. Mis hijos representan a su padre. My children represent
their father. Ellos me representan a mí. They represent me. Y cuando ellos se portan mal, And when they misbehave, yo me siento, voy a sentir bien. am I going to feel good? Yo me voy a sentir mal. I'm going to feel bad. Si ellos hacen algo If they do something que va en contra de mi carácter, that goes against my character, yo me voy a sentir mal. I am going to feel ¿Por bad. qué? Why? Porque ellos representan mi nombre. Because they represent my Y name. yo no quiero And I don't want que ellos reflejen una vida I don't want them to reflect a que life, está en contra de lo que yo represento. a life that goes against what I represent. En otras palabras, In another word, en los versos que hemos leído, and the verses that we have read, lo que Pablo está diciendo what Paul is saying en Romanos capítulo 12 in Romans chapter 12, y lo que Pedro está diciendo and what Peter is en saying Primera de Pedro capítulo 1 in 1 Peter chapter 1 es esto. is this. Si usted se declara ser hijo de Dios, If you declare yourself to be sons of God, entonces compórtase then behave como aquel a quien usted representa. as the one that you represent. ¿Por qué? Why? Porque haciendo esto vas a revelar quién es tu padre. Because by doing so, you're going to reveal who is your father. Si obedeces a Dios, If you obey God, hijo de Dios, you're a son of God. y tu padre es Dios. And your father is God. Pero si desobedeces a Dios, But if you disobey God, hijo del diablo, you're son of the devil, y no eres hijo de Dios, and you are not a son of sino God, hijo de desobediencia. but son of disobedience. Amado, yo sé que suena fuerte. Brethren, I know that it sounds Yo soy harsh. el primero en decir que esto suena fuerte. I am the first one to say that this sounds strong. Pero la palabra de Dios es muy clara. But the word of God is very clear. Aquellos cristianos Those que Christians viven practicando el pecado that live practicing sin porque creen because they believe que Dios, como Dios es amor, Dios va a tolerar los pecados que yo cometa. that since God is love, He's going to tolerate the sins that I commit. Aquellos cristianos que empiezan de esa manera Those Christians who start that way, tienen que they arrepentirse need to repent de corazón from their y heart recibir a Cristo de verdad. and receive Christ Porque truly. la Biblia dice que por sus frutos, Because the Bible says that by por los frutos their fruits, los conoceréis. we will know them. Son por los frutos que vamos a conocer quiénes son de Dios. It is by the fruits that we will know who belongs to God, Y son por los frutos que vamos a conocer quienes no son de Dios. and by the fruits we're going to know who is not of God. Ahora puedo oír a alguien quizás decir, Now I can hear someone maybe ay saying, pastor, es que la obediencia a Dios es demasiado difícil. oh, Pastor, being obedient to God is so difficult. Yo trato, pero yo no puedo. I try, but I can't. ¿Cómo podemos ser hijos obedientes? How can we be sons of obedience? Para que así reflejemos la imagen de Dios en nuestras vidas To reflect the image of God in our lives. y vivir en la santidad que Dios nos llama a vivir. And to live in the holiness that God is calling us to live. ¿Cómo podemos hacerlo? How can we do that? ¿Cómo podemos hacerlo? How can we do that? Vemos que Pablo nos dio una clave en el verso que leímos en Colosenses 3. We see that Paul gave us a clue in the verse that we just read in Colossians. ¿Cómo podemos ser obedientes? Colossians. How can we be obedient? ¿Cómo podemos ser obedientes a Dios? How can we be obedient to Y God? vivir en santidad And to live as y holy. reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. And to reflect the image of God in ¿Cómo our podemos lives. hacerlo? How can we do that? Pablo dice en Colosenses 3:5. Paul says in Colossians 3:5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos al pecado. Therefore, treat the parts of your earthly body as dead to sin. Pablo podía ser obediente a Dios Paul could have been obedient to God porque él se consideraba muerto al pecado y vivo para Cristo. because he considered himself dead to sin In the life of Christ. and alive for Christ. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, This is why the Paul says in con Galatians 3:20, Cristo With Christ. estoy juntamente crucificado.
I have been crucified with y Christ. ya no vivo yo, And it is no longer I sino que Cristo vive en mí. who live, but Christ lives Y in lo me. que ahora vivo en la carne, And the life which I now live, in lo the vivo flesh, en la fe I live by de faith aquel que murió y dio por vida por mí. in the Son of God who loved me and gave himself for me. Esa es una clave. This is one key. Si usted quiere vivir en obediencia If you want to live in y quiere obedience responder al llamado de santidad que Dios te hace, and respond to the calling of holiness that God is giving you. número uno, Number one, tu cuerpo debes considerarte como muerto your body, you need to consider it as death, al pecado. dead to sin, Muerto al pecado. dead to sin. En primera de Pedro 1, Pedro nos da otra clave In 1 Peter 1, Peter gives us another clue. y nos enseña cómo podemos vivir en santidad. And he teaches us how we can live as holy. Cómo podemos ser hijos de obediencia How can we be sons of y obedience responder al llamado que Dios nos hace a ser santos. and respond to the calling that God has given us to be holy? Mira lo que dice el verso 14, primera de Pedro 1. Look what it says in verse 14, 1 Peter 1. Como hijos obedientes. As obedient children. Mira lo que dice ahora. Look what it says now. No os conforméis. Do not be conformed. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra Do antes? you remember of that word from before? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Do not be conformed to the former lust which were yours in your ignorance. Es como que si Pedro se uniera al apóstol Pablo It is as if Peter unite himself to the apostle a Paul, esa enseñanza que el apóstol Pablo hace en Romanos 12, to that teaching that the apostle gives us in Romans chapter 12. donde Pablo dice, no os conforméis a este siglo. When Paul says, do not be conformed to this world. Es la misma palabra que Pedro usa cuando él dice, no os conforméis a los deseos de la carne. When Peter says, do not be conformed to the former lust. Pablo dice Paul says en Romanos 12, in Romans chapter 12, cuando él dice, no os conforméis, when he says, do not be conformed, él está diciendo, no se dejen presionar, he's saying, do not allow yourself to be no se pressured dejen moldear or to be molded al sistema en que el mundo opera. to the system in which the world operates. Pedro dice, And Peter says, no se dejen presionar, do not allow yourself to be pressured no se dejen moldear or mold a los deseos de la carne. to the desires of the flesh. Pedro confirma la enseñanza de Pablo, Peter confirms the teaching of Paul, y Pablo confirma la enseñanza de Pedro. and Paul confirms the teaching of Peter. ¿Cómo podemos ser hijos de How obediencia can we be children of y obedience así vivir en santidad como hemos sido llamados a vivir? and live holy as we have been called to be holy? Primeramente, romper con el pasado First, break with the past y no dejarse presionar and not allow to be ni pressured, por el mundo not by the ni por world, la naturaleza pecaminosa. not by the sinful nature. Segundo, Second, hacer las cosas que agradan a Dios. to do the things that please God. Vivir como Dios quiere que vivamos. To live like God wants us to live. Verso 15. Verse 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Estoy cansado de oír cristianos decir, no se puede ser holy. I am tired of hearing Christians saying, we cannot be holy. Dios sabe que nadie es perfecto. God knows that no one is No se perfect. preocupe de ser santo. Don't worry about being holy. No se preocupe de vivir en santidad. Don't worry about living in Nadie holiness. es holy. No one is santo. Dios santo. entiende. God understands. Ningún cristiano, es verdad, ningún cristiano es perfectamente moralmente puro. It is true, no Christian is morally pure. Pero aún así, But even then, Dios llama, exige, reclama que sus hijos se comporten como Él. God
calls and God requests for the children to be holy as He is holy. Dios es el estándar de santidad. God is the standard of holiness. Y no podemos ser santos exactamente como Dios es And we santo. cannot be holy just as God is holy. Exactly Pero the same. sí podemos vivir vidas diferentes. But we could live different Para type of Dios. lives for God. Sí podemos vivir vidas separadas para Dios. Yes, we can live lives separated Sí podemos vivir God. vidas que no son comunes, and live lives that are not common, representando al Dios que nos salvó. representing the God who saved us. Pastor, pero nadie puede ser holy. Pastor, but no one can be santo. Y hay que entender que aunque sea difícil, But we need to understand that even though it is difficult, por causa de la naturaleza pecaminosa que vive dentro de nosotros, because of the sinful nature that lives within us, hay que entender que aunque sea difícil, we need to understand that even though it's difficult, todavía debemos tratar we should still try de ser santos. to be holy. ¿Por qué? Why? Porque Dios lo ordenó. Because God commanded it. Dios ordena que sus hijos sean santos. God commands His children to be holy. ¿Por qué? Why? Porque Él es santo. Because He is holy. ¿Quieres saber por qué Dios exige eso? Do you want to know why God asks that we do that? Porque Él es santo. Because He is holy. Verso 16. Verse 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. Ahora, para entender mejor lo que Pedro está diciendo aquí, Now, to be able to better understand what Peter's hay saying que here, entender el contexto de dónde está escrito. we need to understand the context where this came from. Dios está dándole a su pueblo Israel ordenanzas. God is giving His children the Israelite ordinance. Dios le está dando su ley. He's giving them His law. Y en Levíticos 11:44, And in Leviticus 11, Dios 44, dice, God said, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos. for I am the Lord your God. Consecrate yourselves therefore and be holy. ¿Por qué deberían de ser santos? Why should they be holy? Dios continúa diciendo, God continues saying, porque yo soy santo. because I am holy. En otras palabras, In another words, si quieres una razón if you want a reason del por qué debes tratar de ser santos, as of why you need to try to be holy, déjame dártela. let me give it to you. Yo soy santo. I am holy. Levíticos 11:45. And Leviticus 11:45, Dios le dice al pueblo, God tells His people, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. for I am the Lord who brought you from the land of Egypt to be your God. So you shall be holy because I am holy. Y si alguien pregunta por qué debemos ser santos, And if someone asks, why should we be holy? Dios continúa diciendo en el verso, porque yo soy santo. God continues saying, because I am holy. En otras palabras, si tú quieres una razón In other words, if you want a reason del por qué tú debes ser santo, as to why you should be holy, déjame dártela. let me give it to Sed you. santo porque yo soy santo. Be holy because I am holy. En Levítico 19:2, In Leviticus 19:2, Dios dice, God said, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos. and speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy. ¿Por qué deberían de ser santos? Why should they be holy? Dios continúa diciendo, God continues saying, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. for I, the Lord your God, am holy. En otras palabras, pueblo, In another words, si people, quieres una razón if you want a del reason por qué debes ser santo, as to why you should be holy, déjame dártela. let me give it to Sed you. santo porque yo soy santo. Be holy because I am holy.
holy. Una y otra vez. One and another time Vemos again. por todo, casi todo el libro de Levíticos, We see throughout the book of que Dios Leviticus le dice a su pueblo: that God tells his people, ustedes van a hacer esto. you're going to do this. ¿Por qué van a hacer esto? Why are you going to do this? Porque yo soy Jehová y yo soy santo. Because I am the Lord and I am holy. Después en otra ocasión Dios le dice: And then in another occasion God says, ustedes no van a hacer esto. you are not going to do this. ¿Por qué? Why? Porque yo soy Jehová y yo soy santo. Because I am the Lord and I am holy. En otras palabras, In another si word, yo soy Dios if I am y God ustedes son mis hijos, and you are my children, yo soy santo, I am holy, entonces ustedes, then you, como hijos míos, as my children, también deben ser santos. should be holy. Ahora puedo oír a alguien, Now I could hear someone, quizás maybe un estudioso, decir: scholars say, pastor, espere un momento, espere un Pastor, momento. wait a minute. Lo que en Levíticos está diciendo What has been said in Leviticus, está escrito en el Antiguo Testamento. it is written in the Old Testament. Y por lo tanto eso fue para Israel And therefore that was for y Israel. no se aplica a la iglesia de hoy. And it does not apply to the church today. Y entendemos que eso está escrito en el Antiguo Testamento. And we understand that that has been written in the Old Testament. Las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento era para Israel. And the things written in the Old Testament were for Israel. Un pueblo viajando por el desierto. A people going through the Y desert. no son aplicables a la iglesia de hoy. And they're not applicable to the church of today. Pero el problema que vamos a tener aquí But es the problem that we're going to have here que is aquí tenemos a Pedro that here we see en el Peter Nuevo Testamento in the New Testament repitiendo algo que está escrito en el Antiguo Testamento. repeating something that was written in the Old Testament. Verso 16. Verse 16. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Because it is written, you shall be holy because I am holy. En otras palabras, In another words, este mandato de Dios a ser santo this commandment of God to be holy, no solamente era para Israel, it was not just for Israel, es para la iglesia de hoy también. it is also for the church of today. Sed santo, iglesia, Be holy, church, porque el Dios que te salvó es santo. because the God who saved you is holy. Hallelujah. Praise God. Amados, cuando entendemos eso, Brethren, when we understand this, vemos que la razón principal de ser santos, that we see that the first reason to be holy, la razón principal de ser diferente, or the principal reason to be different, la razón principal de vivir separado, the principal reason to live separate, la razón principal de no ser común, the principal reason not to be common, la razón principal no es por la bendición que tenemos, the principal reason is not because of what we have. aunque hay bendición en eso, Even though there's blessings hay in this, bendición en la obediencia, there is blessings in being obedient. pero la bendición no es la primera razón, But the blessing is not the first no reason. es la razón más importante. It's not the most important La reason. razón principal de ser santo, The principal reason to be holy, la razón principal de ser santo the principal reason to be holy es porque glorifica a nuestro Padre que es santo. it is because it glorifies our Father who is holy. Por eso después que el apóstol Pablo hablara por 11 capítulos en Romanos de cómo Dios salva a los hijos de él, This is why after the Apostle Paul spoke for 11 chapters about how he saves his people, él termina el capítulo 11 dándole toda la gloria a Dios. he ends chapter 11 giving all glory to Y lo God. próximo que dice en Romanos 12:1: And the next thing that he says in Romans 12:1, así que, o por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as living and holy sacrifice,
sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. En otras palabras, esta es la manera que glorificamos a Dios. In other words, this is the way that we glorify Esta es la God. manera que le damos gloria a Dios. This is the way that we give Al glory Dios que to nos God. separó. The God who Al Dios que separated nos us. hizo diferente. The God that made Al us Dios que nos salvó. The God that saved us. Sed santo, iglesia. Be holy, church. Porque Dios es santo. Because God is holy. Y Dios, en otras palabras, está diciendo: And God, in another words, is saying, yo no quiero que nadie me asocie con algo que no es santo. I don't want anyone to associate me with something that is not holy. Yo no quiero ser asociado I don't want to be con associated algo o con alguien que está en contra de mi carácter. with someone or something that is against my character. Yo no quiero estar asociado I don't want to be associated con algo o con alguien with something or que someone está en contra de lo que yo represento. that it is against what I represent. En otras palabras, iglesia, In another words, la church, causa mayor de nosotros ser santos the major cause of us being y holy vivir vidas diferentes, and live different vidas lives, separadas para Dios, lives separated for God, separado de lo que ofende a Dios. separated from when it offends God. La razón mayor The first reason es nuestra asociación con el Dios que es santo. is our association with the God who is holy. Dios no quiere asociarse con nada que es santo. God doesn't want to associate himself with something that is not holy. Por eso Él manda que su iglesia sea santo, porque Él es santo. This is why he demands his church to be holy, because he is holy. Y cuando algo o alguien está en contra de lo que Dios representa, And when something or someone is against what God represents, Dios dice: God says, ese no es de los míos. that's not one of mine. Ese no me representa. That does not represent me. Ese necesita un encuentro That one needs an encounter con Jesucristo. with Jesus Un Christ. encuentro de verdad. A true encounter. La mayor causa para nosotros ser santos es nuestra asociación con el Dios que es santo. The greatest cause for us to be holy is because God is holy. Entonces, la pregunta que en este día tenemos que hacernos, iglesia: Then the question that we need to ask ourselves, church, is, ¿amamos a Dios lo suficiente do we love God enough para obedecerle to be obedient to him y ser santo porque Él es santo? and to be holy because he is holy? ¿Amamos a Dios lo suficiente Do we love God enough para responder al llamado de santidad que Dios le hace a su iglesia? to respond to the calling of holiness that God is making to his church? Muchas personas dicen Many people say que sienten la presión de ser santos por la iglesia. that they feel the pressure to be holy by the church. Sienten la presión de ser separados y diferentes del pastor. They feel the pressure to be separated and different by the pastor. O sienten la presión de ser obedientes a Dios por los padres. Or they feel the pressure to be obedient to God by their parents. Sienten esa presión. They feel that pressure. Pero, amados, Dios nos dice hoy But brethren, God tells us today que debemos querer ser santos. that we should want to be holy, No porque el pastor lo dijo. not because the pastor said it. Debemos querer ser santos We should want to be holy porque el Dios que es santo because the God who is holy se ha identificado contigo. has identified himself with you. Se ha identificado contigo He has identified himself with por you su gracia, by his grace, por su misericordia. by his mercy. El Dios que es santo se ha identificado contigo. The holy God has identified himself with you. Y ese Dios And
that God que es santo, that is holy, ese Dios that God que ha hecho tanto para salvarte, that has done so much to ese save you, Dios que se ha identificado contigo that God who has identified himself with you por su gracia, by his grace, ese Dios that God, es meritorio he deserves de hijos santos. Él es, holy children. él es meritorio He deserves de hijo obediente. sons of obedience. Él es meritorio He deserves de hijos que lo amen children that love him en espíritu y en verdad. in spirit and Él in es truth. meritorio He deserves de hijos children que deseen obedecerle y hacer su voluntad. that desire to be obedient to him and do his will. Dios ha sido demasiado bueno para con nosotros. God has been so good to us. Y Dios se merece hijos que sean como Él. And he deserves children to be like him. Hijos que los representen. Children that will represent him. ¿Cuántos creen que Dios se merece eso? How many of you believe that God deserves it? Dios se merece hijos obedientes. God deserves obedient children. Dios se merece hijos que los representen. And he deserves children that represent him. Es la santidad que define la nueva naturaleza del cristiano. It is the holiness that defines the new nature in us. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. Es la santidad It is the que holiness define la nueva naturaleza del cristiano. that defines the new nature in the Christian. La razón del por qué el cristiano practica la santidad The reason why a Christian practices es holiness, por su asociación con el Dios que es santo. it is because of their association with the God who is holy. El Dios que exige And the God who asks que Él and y su demands palabra sean tratadas como santo. that demands that him and his word will be treated as holy. El Dios que exige que Él y su palabra sean tratadas con respeto. The God who demands that his word will be treated with respect. Que exige que Él y su palabra sean tratadas con reverencia. That demands that his word will be treated with reverence. Como Él y su palabra son totalmente diferentes As him and his word are completely en different una categoría por ellos mismos. in one category by themselves. Dios exige God demands que sus hijos quieran lo mismo. that his children will want the same thing. Que quieran That they want que Dios se trate con respeto. that God will be treated with respect. Que la iglesia trate a Dios con reverencia. That the church would treat God with reverence. Jesús enseñándonos a orar, Jesus teaching us to pray enseña cuál debe ser la primera petición que hacemos cuando oramos. He shows us what should be the first petition that we should ask when we're praying. Los hijos, los que son verdaderamente hijos de Dios, The children, the true children of God, van a querer lo mismo que Dios quiere. they're going to want the same thing that God wants. Y Jesús nos dice la primera petición And Jesus said that the very first que petition debemos hacer cuando oremos that we should do when we pray es: Padre nuestro que estás en los cielos, is, Father who art in heaven, santificado sea holy tu nombre. be your name. En otras palabras, In another word, Padre, Father, te pido que tu nombre sea santo, I ask that your name be holy, que tu nombre se trate con respeto, and that your name will be treated with que tu respect, nombre se trate con reverencia, that your name will be que treated tu with nombre reverence, sea santo en mi vida, that your name will be holy in my que life, tu nombre sea santo en mi that your matrimonio, holy will be que tu nombre sea santo en mi that your iglesia. name will be holy in my matrimony and my Sea tu church. nombre santo. Let your name be holy. Santo Dios. Glory be to God. Termino con el verso 17. And I end with verse 17. Yo quiero que pongan mucha atención a lo que Pedro dice. I want you to pay close attention to what Peter says. Y si invocáis por Padre a aquel
que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. If you address as Father, the one who impartially judges according to each one's work, Si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. if you address as Father, the one who impartially judges according to each one's work, Si tú lo invocas como Padre, if you call upon him as a Father, al Dios que es santo, to the God who is holy, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. Ay, Dios mío. En otras palabras, In another words, si usted es cristiano, if you're a Christian, el cristiano que conoce que Dios juzga las acciones, the Christian who knows that God judges the actions, el Dios que es nuestro Padre, the God who is our Father, que juzga las acciones de sus hijos. that judges the actions of his children, Si nosotros sabemos eso, if we know that, que conoce que Dios juzga las acciones de sus hijos. that God judges the actions of his children, Si usted es cristiano, if you're Christian, que cree eso, that you believe que and you invoca believe por that, Padre aquel, that you call upon the Father, que the one un día va a juzgar las cosas que tú hiciste. that one day is going to judge the things that you did. Si tú eres de esos, If you're one of those, Pedro dice, Peter says, tú vas a respetar a Dios you will respect God con la vida que tú vives. with the life that you live. Algunas veces, Sometimes, todo el tiempo en esta corta peregrinación. all the time in the short time that we have on earth. Un día, One day, el Dios que es santo the God who is holy nos juzgará will judge us por las palabras que salieron de nuestras bocas, by the words that came out of our mouth, por las conversaciones que no debieran de participar un hijo de Dios. by the conversations that the children of God should not be Un participating. día Dios nos juzgará One day God will judge us por los pensamientos by the thoughts que aceptamos en nuestros corazones. that we accept in our hearts. Un día Dios nos juzgará One day God will judge us por las acciones que tomamos for the actions that we took y por la vida que vivimos. and the life that we live. Y si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, te voy a dar este consejo. And if we call us Father, the one who impartially judges according to each one's word, Si tú llamas a aquel Padre, I'm going to tell you this. If El- you call that one el as que Father, juzga a todo el mundo según las obras, the one who judges everyone according to si their tú works, lo invocas como Padre, if you call upon him as a Father, te voy a dar una exhortación. I am going to give you an exhortation. Conducíos en temor, conducíos en reverencia, Conduct yourselves in fear, in reverence. conducíos como que estás sirviendo a Dios en el templo toda tu vida. Conduct yourselves as you're serving God in the temple all your life. En esta corta peregrinación que estamos en esta tierra. In this short time that we have on earth, Si tú llamas a Dios Padre, if you call God Father, si tú lo llames Padre, if you call him Father, entonces y sabes que un día Dios te va a juzgar, and you know that one day God is going to judge you, este consejo es para ti. this advice is for you. Conducíos con temor. Conduct yourselves in fear. Y la palabra temor o reverencia, And the word fear or reverence, como hablamos en un estudio, as we spoke about it in a Bible study, significa vivir como que estuviéramos sirviendo a Dios en el templo. it means to live like as we were living in the temple. all the Puedo time. estar en la escuela, I could be in a school,
fool, pero estoy comportándome but I am conducting myself como que yo estoy en el templo ante la misma presencia de Dios. as I am in the temple in the same presence of Puedo God. estar en el trabajo, I could be at work, pero yo me voy a comportar but I'm going to behave como que myself estoy en el templo sirviéndole a Dios que es santo. as if I was living in the temple, Santo Dios. El serving the evangelista God who's holy. The evangelist, D.L. Moody D.L. Moody, dijo: said, así como un faro no suena bocinas, just like a lighthouse does not sound speakers, sino que solo alumbra. but it only lights up. Una vida en representación al Dios que es santo Alive in representation to the one who is holy, hará la impresión más profunda. it will do the most profound impression. El cristiano que brilla The Christian who shines, es el cristiano que representa la luz de Dios, it is the Christian who represents the light of God, viviendo como Dios dice que se debe vivir, living in a way that God says that we need, siendo santo porque Él es santo. being holy because He is Y holy. por lo tanto, mis amados, And therefore, brethren, no dejemos que nada y que nadie opaque la luz de Dios en nosotros. let's not allow anyone or anything to cover the light. No dejemos Let's not allow que nada y que nadie that no one or nos nothing impulse a ofender la santidad de Dios. will push us to offend the holiness of God. No dejemos Let's not que allow nada y que nadie nothing or anyone nos haga deshonrar al Dios que nos salvó. make us dishonor the God who saved us. En este día, In this day, Dios nos dice: God tells us, iglesia, church, sed santo, be holy porque yo soy santo because I am y holy. yo merezco hijos obedientes. And I deserve to have children. Yo merezco obedient. hijos que me representen. And I deserve children who represent me. Y con esto, amados, And with this, brethren, invito que les pongamos de pies. I ask you to stand on your feet. Santo Dios. Hallelujah. Terminamos la misión que Dios nos ha dado por 3 semanas We finished the mission that God has given us for the past 3 weeks de hablar sobre la santidad. to speak about His holiness. Y si pudiéramos condensar los 3 mensajes de estas últimas 3 semanas, And if we were able to condense the last 3 messages, sería: número 1, it will be number 1, ay de mí, que soy hombre muerto, woe of me who am a dead man, porque mis ojos han visto la santidad de Dios. because my eyes have seen the holiness of God. Número 2, Number 2, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. as holy I will be treated by those who come near me. Y número 3, And number 3, sed santos, be holy porque yo soy santo. because I am holy. Padre, gracias porque me ayudaste a cumplir con la misión que tú me diste. Señor, he predicado sobre la santidad por 3 semanas, Padre. He sentido el peso de tu palabra, Señor. Y te pido, Dios, que nada de esto sea en vano, Padre. Te pido que tú obres en los corazones de mis hermanos, Señor. Te pido, Dios, que tú nos dé corazones de carne, corazones sensibles a tu voluntad, Padre. Dios mío, ayúdanos a ser santos. No podemos hacerlo sin ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor.
Y ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pido, Dios. Ayúdanos, Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Oh,